Maldita sea, los de Susan están todos locos. Me han estado persiguiendo sin descanso durante 3 días y 3 noches. Ya me alcanzaron otra vez. ¿Acaso no han tenido suficiente? Aunque tenga que morir, me llevaré a alguien conmigo. Aprovecha ahora. Apenas cerré los ojos y ya aparecí en otro mapa. La sensación es tan real. Supongo que debo haber muerto de un infarto y reencarné aquí. ¿Pero qué rayos es esto? Lleno de sangre, no parezco precisamente un tipo bueno. Solo un idiota se quedaría aquí sin huir. Esta máscara tiene una energía espiritual tan extraña. Mi cuerpo no me obedece. Oh, Dios mío, me haces reír. Tu gusto no está a mi nivel. Esto es el fin. Apenas llego y ya estoy en problemas serios. ¿Ese bastardo qué pasó de hombre o a mujer? ¿Me está usando como un vehículo para sus juegos o qué? Esta hada es realmente hermosa. O a simple vista parece una experta perfecta para practicar la esgrima. Solo necesito poder abrir la boca para explicarme. Lelinkin, maldita perra. Más te vale que no caigas en mis manos. Si lo haces, me aseguraré de que tu corazón se llene de angustia, y después terminará siendo mía. Rayos, eso no es lo que quería decir. Mira allá, mira allá. Hada, escúchame, estoy bajo control. O a estas alturas, ¿todavía te atreves a fijarte en una mujer decente frente o a mí? Nunca cambias, eres incorregible. ¿Y qué si la miré? Si no me matas, en cuanto escape, definitivamente volveré a buscarla. Jajaja, eres realmente cruel. Este maldito imbécil, cuando empieza a decir tonterías, no se respeta ni a sí mismo. Ahora sí estoy acabado. No te preocupes, no seré tan estúpido. Qué bien, es una ingenua. Estamos salvados. Un ladrón de flores como tú no merece morir tan fácilmente. Te llevaré a la sede del gobierno. Primero te castraré y te colgaré en la muralla para que te seques al sol durante 7 días. Si después de 7 días sigues vivo, entonces procederé con la decapitación, jajaja. De repente, siento que este papel de ingenuo no está nada mal. Qué cerca estuve, casi me atrapa esa mujer loca. Ya me deshice del chivo expiatorio. Es momento de volver a mi forma original de hombre. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo romper el hechizo? Vuelve a la normalidad. Dije que vuelvas a la normalidad. ¿Será que los rumores en Dongmen sobre la técnica prohibida de inversión yin-yang son ciertos? Reino de los espíritus muertos. Devuélveme a mi padre. Tengo la cabeza hecha un desastre. Aparte de jugármela en los videojuegos poniendo el desenfoque de movimiento al máximo. Jamás pensé que en la vida real sufriría de mareos 3D. ¡Qué ganas de vomitar! Si esto no fuera una forma tan absurda de llegar, sería un mundo nuevo bastante decente. Creo que soy el reencarnado con la aparición más vergonzosa de la historia. Quédate quieto. Guarda algo de energía. Cuando lleguemos a la oficina de eunucos de la prefectura, tendrás mucho tiempo para sufrir. Esta hada tan ingenua, ¿por qué no puede dejar de hablar de cirugías de castración? ¿Cómo diablos voy a demostrar que no soy ese tipo travestido? Rayos, un avión que enverte el mágico. El nivel de este mundo de cultivo es demasiado extremo. El paisaje es hermoso. Pero piénsalo un segundo, si el destino final de este vuelo es una oficina de eunucos.
Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Si la vida está destinada a estar incompleta, este mundo ciertamente no vale la pena. ¿Qué estás tramando ahora? Hasta para interrogar, esta hada es demasiado directa. Parece muy fácil de engañar. Espera. La sensación de frío en mi rostro está desapareciendo. Ya casi puedo mover el cuerpo. Sal de ahí rápido. Si esta máscara no deja de hacer efecto, realmente terminaré castrado y secado al sol en la prefectura. ¿Qué estás haciendo? Vamos, maldita boca. Muévete ya. Lelinquín, maldita perra. Hada, escúchame, puedo explicarlo. Te equivocaste de persona. Soy inocente. Ese ladrón me puso la máscara o a la fuerza. Rayos, puedo moverme. Ya valió. Ah, al fin me quité esa atadura. Mantén el equilibrio. ¿Por qué esta caja voladora no tiene cinturón de seguridad? Esto se siente peor que una montaña rusa con el arnés suelto. ¡Qué horror! Puedes sentarte si quieres. Lo siento, mi experiencia aún es limitada. Fui demasiado imprudente. No pasa nada. Ir acostado es más aerodinámico. ¿Le tienes miedo a las alturas? Tampoco es que tenga tanto miedo. ¿Podrías volar un poco más bajo? Claro, no te preocupes. Incluso si te caes, podré atraparte. Así ya no tendrás miedo, ¿verdad? Ja. Ya dije que no tengo tanto miedo. Este ungüento puede eliminar las cicatrices, pero duele un poco. Aguanta un poco. ¿O a qué llamas un poco de dolor? Solo un poquito. Está bien, adelante. ¿O a esto le llamas un poquito? Hay otro que duele más. Y hace efecto mucho más rápido. No creo que pueda haber nada peor que esto. Maldición, me descuidé. No pude esquivarlo. ¿Por qué duele tanto? Me muero, me muero, me muero. Para. Hada, por favor, ten piedad. El efecto de la medicina es realmente potente. ¿No hay alguna que no duela? La que no duele dejará cicatrices. Si te queda una cicatriz, dejarás de ser guapo. Tienes razón. No tengo nada que replicar. Hada, esta máscara ya perdió el control. Ese pervertido seguramente piensa que ya te fuiste lejos. ¿Qué tal si esa cosa tiene un localizador? Si vamos tras él, ¿no sería igual o delatar nuestra propia posición? Tienes razón, suena o a eso. Ni siquiera lo había pensado. Oye, ¿o a dónde lo enviaste? Al espacio del vacío. Después de cultivar, con un simple movimiento puedes abrir un espacio para guardar tus cosas. ¡Qué increíble! Entonces, de paso, ¿podrías revisar si tengo talento para el cultivo? Claro que sí. Los mortales necesitan 13 meridianos espirituales para poder cultivar. Es un requisito muy estricto. Prepárate mentalmente por si no tienes talento. No te preocupes. Tengo una excelente fortaleza mental, adelante. ¿Tomar el pulso es el examen médico tradicional del mundo del cultivo? Ah, rayos. Hada, ¿así nada más entraste en mi cuerpo? Caray, ¿quién diría que, bajo esta apariencia tan sencilla, hay tanta suavidad? Tu cuerpo está muy débil. No puede soportar el flujo de mi poder espiritual. Yo. ¡Wow!
Ada, no intentes consolarme. No seré, por casualidad, ese desperdicio absoluto que no tiene ni un solo meridiano abierto. No. Tienes el meridiano celestial. ¿Y qué rayos es eso? Un mortal puede tener hasta 99 meridianos espirituales. Pero hay dos que rompen ese límite. El número 100 es el meridiano terrenal. El número 101 es el meridiano celestial. Ambos nacieron con el origen del cielo y la tierra. Si no los tienes, no los tienes. No se pueden alcanzar con el esfuerzo posterior. Y tú posees los 101. Suena bastante impresionante. Así que soy un genio sin igual. H símbolo 1 EB, y además eres un poco más genio que yo. Yo apenas logré estabilizar el primer meridiano. Empecé con un talento de primer nivel. Y además tengo a esta hada guardaespaldas que parece un poco tonta. Este viaje al otro mundo está asegurado. Hablando de eso, hace un momento cambiaste de dirección repentinamente. ¿Fue porque querías volver o atrapar a ese tipo que se disfraza de mujer? Es la segunda vez que realizo una misión de la secta. La última vez casi fallo también. Así que esta vez quiero hacerlo bien. En realidad no fue tu culpa. ¿Quién se imaginaría que un tipo grande podía transformarse en una chica sexy frente a todos? Por cierto, ¿cómo es que casi fallas en tu primera misión? Me encontré con un enemigo fuerte. Tenía que buscar algo y lo encontré. Pero me perdí. Al final terminé siendo parte de la misión de otra persona. Me capturaron y me trajeron de regreso. Vaya, alguien con un sentido de la orientación terrible. Una cultivadora de espadas. Con razón esta hada no parece muy brillante. Si la sueltas por ahí, es básicamente un regalo para cualquiera. ¿Y ahora si sabes el camino? Supongo, mi maestro me dio esta grulla de papel, para que no me pierda, porque si no, no sabría llegar a ningún lado. O sea que dependes totalmente del piloto automático. ¿Qué clase de hada pasea o a un joven inocente o a mitad de la noche, como si fuera un perro? ¿Esta persona es alguien conocido tuyo? Si te digo que no lo conozco, ¿me creerías? Yo estaba durmiendo tranquilamente en mi casa. En un abrir y cerrar de ojos, me teletransportaron aquí. Luego, un pervertido con máscara entró por la ventana. Y justo después entraste tú. Y me arrinconaste contra la pared. ¿Qué significa arrinconar? Es cuando presionas a alguien contra la esquina, sin salida. Ya veo. Entonces, cuando atrapemos a ese Chendapen, lo arrinconaremos. Un cultivador demoníaco de la secta Iban. Si supiera que el hada Tiangsu quiere arrinconarlo, probablemente huiría comprando un boleto de última hora. ¿Qué es este artefacto místico? Jinson, si lo seguimos, podremos encontrar a ese Chendapen. El que estaba en la habitación era él. No, en realidad, ya se escapó. Hada, acepto que tu espada voladora no tenga asientos, pero ¿ni siquiera tiene cinturones de seguridad? ¿Eres buena pilotando la espada? No te preocupes por eso. Mi maestro dice que mi técnica de pilotaje es muy buena. De hecho, estoy en segundo lugar. ¿Y cuántos discípulos tiene tu maestro? 2, espera, no. ¿De qué demonios te sientes orgullosa? Esto ya no es un problema de lentitud mental. Es que directamente no tienes cerebro. Mierda, más despacio. Parece que todavía aguanto. ¿Podemos ir más rápido? H símbolo 1 EB, de acuerdo. Mierda, era broma. No, ¿por qué regresé a ver esto? ¿Por qué siento que el rey del inframundo me está sonriendo? No solo me está sonriendo, sino que viene a buscarme. ¿Y bien? Bien. Muy bien.
¿Se quedó sin energía o chocamos? El rastro de energía se cortó. Es una trampa. Este truco me resulta muy familiar. Definitivamente es una emboscada. Carajo, un monstruo con tentáculos. Ay, 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 me está quemando. Lelinkin hoy no puede ser tan benevolente. Vaya, un pervertido que se disfraza de mujer. Trae consigo al tipo que acaba de perder sus herramientas de trabajo. Este grupo de villanos es realmente patético. Demonios y malvados. Ya verás, Lelinkin. Estás al borde de la muerte y sigues siendo un abocazas. Verás cómo te voy a torturar más tarde. ¿Por qué esta niebla rosa parece tener ojos? No puedo quitármela de encima. ¿Esa cultivadora demoníaca es peligrosa? Están llamando refuerzos. ¿Nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Tu maestro no te dio algún amuleto secreto o algo así? No, ya que esto es un entrenamiento. Si me dieran algo para salvar mi vida, ¿cómo podría llamarse entrenamiento? ¿Y si pierdes contra ellos y mueres? El gran Dao es implacable. Si ese es el caso, ese será mi destino. Desde que entras en el camino de la cultivación, los 3 desastres, las 7 tribulaciones y las 8 dificultades te persiguen. Mi maestro no puede protegerme toda la vida. La educación de tu secta es demasiado extrema. Esto no es una formación, es dejarse morir. Esto es un abandono total. Sosténlo bajo tu lengua. No se puede tragar algo capaz de resistir al Mishen Yugu. Es tan grande. No mires lo indebido. No mires lo indebido. ¿Por qué puedo seguir viendo aunque tenga los ojos cerrados? Esta reproducción forzada es demasiado siniestra. Un simple mortal, capaz de resistir las ilusiones del Tianmen sin siquiera inmutarse. ¿Acaso tendrá una debilidad por las ilusiones de Longjian? Lo siento, no quería molestar. Mi corazón ahora está más frío que el cuchillo de un carnicero en un mercado. Ustedes, los de la secta Iban, ¿qué clase de porquería tienen en la cabeza? Shenzong, ¿estás bien? ¿Acaso no tomaste tu medicina? Esta niebla es más poderosa de lo que imaginaba. No te preocupes por mí, agárrate fuerte. Estás al límite de tus fuerzas. Sé buena y conviértete en mi esclava, en mi horno. Ja 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 ja. Oh, ahora sí que nos toca jugarnos la vida. Esto es imposible. Tu mano, tu energía espiritual. Haré que desees estar muerta. Diablos, se acabó el combustible. Xianxi, ¿estás bien? Ese espadazo de hace un momento fue alucinante. Un contraataque directo. No, no me toques. Rayos, esto definitivamente no es una lesión interna. Con esta cara roja y sin aliento. Se mire por donde se mire, parece que te han dado un afrodisíaco. Vaya, una discípula de Tianxu. Un cuerpo tan potente para ser un horno. Debo tenerlo o a toda costa. Ja ja ja, grulla de papel, vuela, ya no puedes ir más lejos. Delante está el lugar del Shenjin ZHID. Puede aislar cualquier tipo de energía espiritual. Esta es una píldora Kingxin. Esta es una píldora Yuiwan. Esta es una píldora Bigu. Te servirá para aguantar un poco. Siempre he tenido una pregunta académica muy seria. El Bigu significa no comer, ¿verdad? Entonces, si me como esto, esta cosa que suena como un martillo de hierro, ¿se considera Bigu o se considera que estoy lleno? Supongo que estás lleno.
Rayos, no pensé que, al reencarnar tendría oportunidad de hacer cosplay de un jefe. wh.kanye.puff. ¿Para qué sirven estas dos pantallas? Dímelo rápido, nos están alcanzando. Polvo de bestias, guardia de bestias gigantes, energía de rejilla. Oye. Ahora, golpea. Uf, el olor a retardante del mundo de la cultivación es terrible. Sujétate de mí. Ah, duele. Siento que se me va a romper la cintura. ¿Qué es este lugar? Ni siquiera corre una brisa de viento. Es sofocante como un ataúd. Este es el Shenjin ZHID. Aquí reside la maldición del pensamiento maligno de un dios antes de caer. Despojará a todo el mundo de su energía espiritual. Se rumorea que, antes de morir, ese dios creía que la energía espiritual era un veneno, que era la raíz de la desgracia en la cultivación. Va, qué tontería. Ese dios sabe cómo echarle la culpa a los demás. Si un dios cayó, es porque alguien más lo mató, ¿no? Y el dios que lo mató también absorbía energía espiritual. ¿Por qué a ese no lo envenenó? O a fin de cuentas, ¿no es esto solo un discurso arrogante de un perdedor antes de morir? Tiene mucha razón. Un dios no debería ser tan vulgar. Con su talento. Tal vez algún día se convierta en un dios. Si él llegara a ser un dios, parece muy probable que termine diciendo cosas arrogantes antes de morir. Lelinkin, por la venganza de tu brazo cortado. Me aseguraré de que desees estar muerta. Al aislar la energía espiritual y los meridianos, entrará y sin precaución solo nos convertirá en comida para bestias. Y si mejor nos rendimos, cállate. Mis heridas no sanan. No, aprovechemos que está bajo el efecto de la palma Yusen y sin energía espiritual para capturarla como horno. Si dejamos que se recupere, los que moriremos seremos nosotros. Entraron, mi poder espiritual. ¿Qué lugar tan tiránico, este lugar de energía nula? Ni siquiera puedo invocar un rastro de energía. Ah. ¿Esto es una píldora Vigo, un peso de balanza? El mundo de la cultivación intenta que hagas Vigo, haciéndote un agujero en el estómago. ¿Realmente se puede digerir esto? No quiero contribuir a este mundo, con una forma innovadora de morir. Aunque es dura, si la tragas, se puede digerir. ¿Quieres una? No, ya he practicado el Vigo por mi cuenta. Qué rápido se negó. Definitivamente sabe lo mal que sabe esta cosa. Después de tantas penas juntos, todavía no sé el nombre de las Yancy. Lelinkin, le de música. Lin de una desgracia inminente. Kin de claridad. Realmente no puedo imaginarlo. La próxima vez podrías decir que es el Lin de reinar sobre el mundo. Desgracia inminente suena muy mal. Me llamo Supin Kyu. Sudeyanan Pin de evaluación. Kyu de otoño. Entonces, les Yancy, en este lugar. ¿Crees que puedan seguir siguiéndonos? Me parece que sí. Me golpearon con la palma Yusen. Quizás pueda sentir mi ubicación gracias a eso. ¿Este lugar no restringe la energía espiritual? Si llevo tu espada, podría contraatacar y cortarlos, imposible. Todavía me queda energía espiritual en el cuerpo. Además, esta espada es muy pesada. No podrías levantarla. Si realmente nos alcanzan, puedes abandonarme y huir. Si vas a ser así de derrotista, preferiría que te aprovecharas de mí. Pero tú no tienes nivel de cultivación. No creo que pudieras soportarlo. No, ¿de verdad estás pensando en eso? Cálmate. Aunque es muy tentador. Si nos están persiguiendo para cortarnos en pedazos y hacemos eso, es porque no tenemos cerebro, solo cerebelo.
Esos de la secta Iban que nos siguen no se ven tan desesperados. Tiene el pelaje tan brillante y aún así se está escondiendo. Este gran felino no parece muy brillante, oh. Usa el polvo de las 100 bestias rápido. Si intento sacar la espada o a la fuerza, la herida de la palma Yusen estallará por completo. El polvo solo servirá para alejarlo o a él, pero no alejará o a los que nos persiguen. Mira, tiene el lomo tan ancho. Sería una lástima no usarlo como montura, pero no sé cómo. Si no puedes someter a una bestia de un solo golpe, te morderá en cuanto pueda. Si no es duro, lo resolvemos con dinero. Confía en mí esta vez. Quiero apostar. De todos modos, peor de lo que estamos, no podemos estar. Está bien, tú decides. Te haré caso en todo. ¿Confías tanto en mí? Porque ahora mismo no soy muy lista. Pero tú sí eres inteligente. Tiene sentido, va. Dale un cuarto para probar. Muy bien, este tontorrón ha picado. Acércate, Les Yancy. Ponle un poco más. Si come tanto, ¿no se volverá loco y nos atacará? No, no sabe cultivar. Solo lo absorbe de forma pasiva, es un desperdicio. Entonces dáselo todo. Ah. Un zorro blanco de doble puerta, ¿tienes miedo? Tal vez alguna vez fuiste una bestia con principios. Pero no hay forma. Es que te he dado demasiado. Buen chico, que bien corres. Mantén esta velocidad. Esos dos pervertidos ni siquiera podrán oler nuestro rastro. ¡Qué calor! El efecto de la palma Yusen es demasiado fuerte. Es como si tuviera un horno pegado al cuerpo. Debemos deshacernos de los perseguidores pronto. De lo contrario, la naturaleza de la crisis cambiará. Les Yancy, ¿todavía aguantas? No mires atrás, sigue corriendo. Debo aprovechar el tiempo para suprimir la palma Yusen. Aunque sea un poco. Solo necesito poder sacar la espada. Lelinkin, veamos o a dónde puede subir ahora. Shije, rápido, atrápales. Rayos, se pusieron en modo frenesí y trajeron refuerzos. Buen chico, corre. Hey, ay, diablos, parece un tigre saltarín. Yancy, ¿puedes usar esto como arma oculta para romperle las patas o a la bestia de atrás? Lo intentaré. Shije, sálvame. Muere. Rayos, corren más rápido o a dos patas que o a cuatro. Buen chico, corre. Si te atrapa, me reiré de ti toda la vida. Maldita sea, con el brazo roto y aún así corre así de rápido. Ni siquiera Usain Bolt corre tanto como tú. Ham, ¿quieres huir? Hoy ninguno de los dos saldrá vivo. Camino malvado, jejeje. Cuidado con el látigo. Un artefacto de este nivel fue cortado de tajo. Ham, estás en las últimas. Veamos cuántas flechas más puedes lanzar. El candado Yusen. Corre. Sigue corriendo, la palma Yusen ya está en tus huesos. Veamos cuánto más puedes resistir. No, su Pink Q ya no aguanta más. Si lo dejamos seguir jugando así, estamos acabados. Debemos pensar en un truco para interrumpir su lanzamiento. Este olor es irritante para los ojos. Si no puedo ganar en combate físico, solo me queda usar el arma química. Mientras yo no tenga límites, el que va a perder es el otro.
Buen chico, llévame allá, go. Oh, aquí llega Lubu. ¿Qué es esa cosa tan apestosa? Tu Mission Yubu es ciertamente fuerte. ¿Pero qué harías si te lanzó una rama llena de excremento? ¿Cómo responderías a eso? Buen chico, avanza despacio. Solo quédate en el borde. No te vayas o a entregar en bandeja de plata. Mortal asqueroso. Muere. Rayos, me pasé de listo. Perrito, esquiva. Esa bestia incluso se tiró un gas para esquivarlo. ¿Sigues en las últimas y todavía te atreves a luchar? No puedo usar energía espiritual. Debo ganarle tiempo. ¿Trajiste refuerzos, Un rayo de excremento exhalante. El encantamiento físico es lo más letal. Maldita sea, escupe. Vaya, ¿ahora también insultas? Espera, voy a prepararte otro plato fuerte. Lávate bien la boca. Te haré pedazos. ¿Soy yo tu oponente? Bien, muy bien. El viento arrecia, vámonos. Está gravemente herido. Retirémonos primero. Espero a que pase el veneno y luego vuelve para torturarlo. No hay prisa. ¿Quieren irse? Bestia, salo a ayudar. Rayos, esta montura no tiene escudo de choque. Arruinaste mi plan, muere primero. Su pin Q, esquiva. Muere. Rayos, la palma Yusen ya no se puede controlar. Jajaja, lástima, llegaste medio segundo tarde. El ganador final soy yo. Jajaja, hay un oportunista emboscado. Rayos, un golpe certero. Esta técnica es incluso más sucia que la píldora Vigo de Les Yancy. Maldita mujer. Jajaja, cuando el pájaro y la almeja pelean, el pescador se lleva la ganancia. Ya sea estas Yancy de Tiangsu o la herencia del Anyubu, todo será mío. Este pervertido, que no parece ni hombre ni mujer, le tiene miedo a la Linkin. Tiene miedo de que Les Yancy esté fingiendo debilidad, así que necesita una piedra de prueba. Es tan difícil de adivinar. Dime, ¿Le Linkin te protegió todo el camino? Ahora que estás así, ¿te dejará que lo intimides? ¿O te matará de un espadazo? ¿O a ti qué te importa? ¿Tienes algo que decir? Solo pregunto, jajaja, buscas la muerte. Ah. Siento que me va a explotar la cabeza. Mi cuerpo no me hace caso. No puedo dejar de mirarlo. Tengo muchas ganas de acercarme un poco más. No, si caigo en esta tentación, su Pink-Yu morirá a manos de Chendapen, y yo también seré torturada por los métodos de la secta Moji. No quiero caer en esta degradación. No puedo deshonrar a mi maestro. Ya no puedo levantar la mano para luchar, mucho menos apuntar con la espada hacia él. No, Deitant. He sufrido tanto solo para terminar convertida en este monstruo. No podemos permitirnos regresar con las manos vacías. Tú y yo seguimos vivos. ¿Quién te dio permiso para rendirte? Es ridículo, hace un momento sentí miedo instintivamente, ante un simple mortal sin una pizca de energía espiritual. ¿Qué pasa? ¿Crees que por sostener una espada te convertirás en el segundo Le Linkin? Es más que suficiente para matar a un inútil sin agallas. Mirar atrás y convertirse en nieve. ¡Qué rápido! ¿Cómo puede esta cosa rara tener tanta fuerza? ¿En serio cayó?
¿Cómo es posible que pudiera bloquearlo? Solo una vez. Déjame en paz, lárgate. Ya que te esforzaste tanto, te dejaré vivir. Abre bien los ojos y observa. Yo sabré cómo provocar a esta altiva hada Tiangsu. No, date prisa y muévete. Sin corazón, es como si algo me estuviera presionando con fuerza. ¿Qué hinchazón? ¿Por qué mi cuerpo se siente tan ligero? ¿Qué es ese sonido? Tú, un simple mortal. ¿Por qué, infeliz? Vete o a la mierda. ¿También quieres intentar usurpar mi lugar? No temas, soy yo. ¿Todavía piensas en comer estando tan herido? Este idiota debe haber vendido su alma por esa media píldora. Parece que nos quiere llevar a algún lado. Espero que sea un lugar seguro, guía el camino. El efecto del Yu Shenyan es cada vez más violento. Está ardiendo como un horno. Si no encontramos un refugio pronto, me temo que ya no podré contener este fuego. Refugio para heridos. ¿Quién diría que este perro tonto conoce este lugar? ¿Tú cómo lograste vencer a Chenda Penantes? En ese momento sentí un bloqueo en el entrecejo. Todo se puso negro, y tu espada voló sola para atravesarlo. Esa sensación de bloqueo pudo haber sido la apertura de tu punto vital. Es lo que llamé el punto vital del vacío. También se puede llamar el Palacio Púrpura. ¿Palacio Púrpura? Suena como un paquete de regalo VIP oculto. Para cultivarse, primero hay que abrir el Palacio Púrpura. Es incluso más difícil que alcanzar el cielo. Tú eres un Tian Mae Ora, sumado a la apertura prematura del punto vital. Eres un genio increíblemente raro. Entiendo. O sea, que me he vuelto más fuerte. Eso es. ¿Por eso pude controlar la espada? No lo sé. Además, esa espada fue consagrada por mí. No deberías haber sido capaz de levantarla. Esa es claramente mi espada. ¿Por qué esta chica tonta siente celos hasta de su propia espada voladora? No te la he robado. Dices eso, pero la levantaste frente a mí. ¿No fue solo para entregártela? En ese momento fue solo para salvarte. Por eso te permití tomarla temporalmente. ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso Linkin no lo sabe en el fondo? Solo un poco. Dijiste que solo un poco. Y en verdad solo fue un poco. Pero hay tiempo de sobra. No puedo enfadar al hada. Ya amaneció. Afuera ya no hay ruido. Deberíamos salir. Lo que diga el hada. La cueva está plagada de bestias demoníacas, además de ese líquido misterioso. El clásico escenario de aventura, ya entiendo. Hada, estas estalactitas, ¿son algún tesoro para purificar la médula? Solo es leche de piedra centenaria. Creció en una tierra carente de energía espiritual, o a lo mucho sirve para curar heridas superficiales. Entendido, olvídalo. Con ese tamaño y siendo tan escandaloso, ¿acaso crees que eres pequeño? ¿Podemos llevárnoslo? Creo que tiene un gran potencial. Su inteligencia es superior a la de otras bestias. Si quieres criarlo, hazlo. Muy bien. Felicidades, ahora eres un tigre con cargo oficial.
Vamos, en marcha. ¿Qué le pasa a este mundo? Las sombras de los árboles parecen remolinos. Todo se está desgarrando. Esto es más intenso que volar en una espada giratoria hacia el cielo. Supongo que no. No vomites en mi pelaje. Se supone que no. La restricción en la tierra de los dioses caídos se ha debilitado. Tu sentido espiritual del punto vital recién abierto ha perdido el control. Lo sellaré por ti. Entendido, mala señal. Listo, ya está bien. Corre, perrito. Rayos, ¿qué está haciendo este bobo? La tierra de los dioses caídos. ¿Te volviste loco o qué, Deitant? El mundo exterior está lleno de energía espiritual. Debe ser la primera vez que sale de ese lugar. No sabe cómo respirar y canalizar, así que solo da vueltas sin sentido. Sube, vamos. Buen chico. ¿Tú también le tienes miedo a las alturas? ¿Quieres que te lleve o a dar una vuelta con la espada? Para entrenar tu valor. No, déjalo así. Mejor no lo presiones. Tengo miedo de que el gran tigre se ponga a llorar. ¿Qué pasa? Iré o a la ciudad o a reportar la muerte de Chendapen. Y de paso comprarte algo de ropa nueva. Espérame aquí. Esperar así tampoco tiene mucha gracia. Ven, buen chico. Primero te enseñaré a dar la mano. Buen chico, ven. Aumentemos la dificultad. Ambas manos o a la vez. Nada mal, eres muy listo. Siguiente instrucción. Rueda. Demonios, salió mal. Olvídalo, ahora sí está tranquilo. Solo supongamos que es como volar una cometa. ¿Están jugando o algo? No, simplemente se cayó. La cuerda lo detuvo, no es para tanto. Esto es la ropa que te compré en la ciudad. Cámbiate esos harapos. Aquí, hermana mayor. ¿No deberías darte la vuelta para mantener el decoro? Está bien, no miraré. Listo, ya puedes girar. La ropa me queda bien. Aunque le falta un poco de aire inmortal. Aún falta un trecho para llegar a la secta. Como eres nuevo en la cultivación, te hablaré un poco sobre la secta. La secta Tiangsu se divide en 3 montañas y 9 linajes. Las 3 montañas sagradas son Xiaoan, Hixwei y Jieyun. Mi maestro es el taoísta Hixwei, él no se entromete en los asuntos mundanos. Así que, solo somos él y yo como discípulos en toda la montaña. Poca gente significa que los recursos de cultivación están concentrados solo en nosotros 3. ¿Qué suerte tengo de vivir de esto? ¿Y cómo lograste ser su discípulo? Cuando era pequeña, sufrí una tormenta de nieve sin precedentes. Cuando estaba a punto de morir congelada, el maestro apareció. Se quedó de pie, en silencio, a mi lado, y me preguntó si quería seguirlo para aprender el camino. Asentí sin entender nada, y él tomó mi mano, disipando las nubes negras y la nieve en cientos de kilómetros. Fue la luz más brillante que he visto. Ah, ¿los cultivadores también necesitan dormir? La cultivación se trata de seguir el corazón. Si buscas la calma, el espíritu se equilibra. Dormir es lo que mejor va con mi corazón taoísta. Ah, ya casi llegamos. Un barco se hunde y los peces Kui aprovechan para salvar a la gente. Este es el continente Fuiwen. Si no tienes suficiente fortuna, te hundirás. Pero si eres elevado por la energía espiritual, incluso si no entras en la secta, tu vida será tranquila.
Ya veo, así que esta es una de las pruebas de ingreso. Si esto fuera un sorteo, no tendría garantía de éxito. Si pasara este lago, ni los peces koi tendrían tiempo de salvarse. Crearía una leyenda de hundimiento rápido, pero puedo llevarte directo al siguiente nivel. Después de todo, eres un Tian Mai. Tu fortuna no debe ser poca. Las siguientes pruebas no serán un problema para ti. Te esperaré en la montaña. Parece que olvidó decirme qué hacer a continuación. Qué gran fortuna tiene el hermano. Soy Li Chengzhou. Ni siquiera pude vislumbrar su espalda al cruzar el lago. Vana fue mi confianza en mi propia fortuna. Parece que fui demasiado arrogante. Así que tú eres el hermano Aobu. Disculpa mi falta de visión. Por favor, perdóname. Su capacidad de imaginación es demasiado grande. ¿Qué demonios es eso de hermano Aobu? Hermano Li, ha habido un malentendido. Oh, ya veo. Hace un momento, vi una grulla de papel volar por el cielo. Seguro vinieron en ella. Poder ser recomendado por un discípulo de Tiangsu. Con razón no los va a cruzar el lago. Gracias, soy su Pink Yu. Y por cierto, él no es el hermano Aobu. Es solo un tigre común. Ya veo, hola hermano tigre. Olvídalo, mientras seas feliz. No solo casi pierdes el control, sino que trajiste a un hombre de vuelta. ¿Cómo se lo explicaré al maestro si pregunta? Esta vez hubo otro accidente. Maestro, ¿por qué lo dice en voz alta? Aunque fue un pequeño accidente, logré completar la misión de búsqueda. ¡Qué tontería! Tienes rastros de Liu Shenyan en ti. ¿O a eso le llamas un pequeño accidente? Pero conoció a alguien muy impresionante. Es un Tian Mai. Y ya abrió su punto vital. Está bajo la montaña pasando las pruebas. Poder soportar el Liu Shenyan es realmente impresionante. Esta vez no te regañaré. Veo a reflexionar bien. Sí, maestro, Linkin lo recordará. Por cierto, maestro, ¿tiene espíritu mi espada? En la tierra de los dioses caídos, la persona que traje logró usarla. ¿Cómo se llama? Su Pin Q, su de apellido. Pin de equilibrio. Q de otoño. Cuéntame lo que viviste esta vez. No pasó mucho. Veo a recogerlo. Esas pruebas no significan nada para él, sí, maestro. Es un Tian Mai vivo. No, hace mucho que no veía uno. Estoy demasiado emocionada. Le causaré problemas a este discípulo. ¿Por qué estas personas me miran como lobos hambrientos o a un trozo de carne? Me he convertido en una atracción. Si quieren mirar, paguen 10 puntos de contribución, sin regateos. Trato hecho. El jefe es generoso. Vengan, los de atrás formen una fila. Deténganse, deténganse. La prueba aún no ha terminado. Vuelvan a sus lugares. Ese tigre fue traído por la maestra Li. Su jerarquía es altísima. Si hace esto, debe tener un motivo profundo. Denle paso. ¿Podría preguntar qué tiene de especial, hermano Su? Para atraer a tanta gente. ¿Podría ser un Tian Mai? El hermano Li adivinó correctamente. Supongo que tu talento tampoco es malo. Ciertamente, es un poco inferior al tuyo. Yo solo soy un Dimai. ¿Y tú, hermano tigre, qué tipo de vena tienes, Aobu? La prueba de energía ha terminado. Por favor, diríjanse a la plaza central. Prepárense para la prueba de carácter. ¿Qué está pasando? ¿Pusieron somníferos en el lugar? Apenas terminamos y ya nos quieren hipnotizar. ¿Por qué tanta prisa? Vieja loca, tú sueles cultivar en la montaña Hickswe. ¿Qué haces aquí hoy? Vengo por órdenes del maestro para recogerlo. Al Tian Mai,
Esta formación de ilusión ya está activa. Incluso un Tian Mai debe esperar a que termine la prueba. Justo ahora es el turno del joven de la familia Li. Después traeré al Tian Mai. Me pregunto qué encontrará en la ilusión. Te comiste 2 tazones de fideos, y solo pagaste 1. Si me comí 2 tazones, debería haber 2 tazones aquí, solo hay 1. ¿Cómo puedes probar que me comí 2? ¿Quién usa 2 tazones para comer fideos? ¿Acaso no se termina uno y pide otro? Señor, viste ropa lujosa. ¿Cómo puede regatear el precio de un tazón de fideos? HMPH. Entonces, está claro, me comí 3 tazones. El dueño del restaurante solo me cobra por 2 tazones. Tú mismo dijiste que solo me comí 2, pero, o a mi parecer, debería pagar por 3 tazones. ¿Cuántos me comí hace un momento? Ay, mire nada más cómo habla. La gente importante suele ser olvidadiza. ¿No acaba de decir hace un momento que fueron 3? Entonces, porque cuando dije que me comí 1, no me creíste, pero cuando dije que fueron 3 sí. O sea que el número de tazones cambia según te convenga. Nada mal, este Li Cheng obtiene una naturaleza extraordinaria. Es una excelente semilla para el cultivo del Dao. Me pregunto qué pasará con el poseedor de las Tian Mai. Te comiste 2 tazones de fideos, y aún así no pagaste por 1. Me conozco bien esta historia. ¿Me estás tomando por un tonto como Liu Si? En mi mesa solo había un tazón. ¿De dónde sacas que fueron 2? ¿Quién usa 2 tazones para comer fideos? ¿Acaso no es terminar uno y pedir otro? El joven viste ropas lujosas. ¿Por qué intenta ahorrarse el costo de un tazón? ¿O a ti qué rayos te importa? Oye, joven. ¿No es eso precisamente lo que te pregunté? Dices que el secreto de la longevidad es no meterse en asuntos ajenos. Si sigues así, te vas a morir muy pronto. Es justo y necesario pagar por lo que comes. ¿Qué eres, el perro faldero del dueño? Ni siquiera el amo está tan alterado. ¿Por qué ladras tanto? Paga por los fideos. Ham, un perro ladrando. Estás buscando tu propia muerte. Lo que estaba esperando es que perdieras la compostura primero. Socorro, alguien está matando o a plena luz del día. No hay justicia. Yo no fui. Escuchen mi explicación. Ni siquiera lo toqué. Está fingiendo. No es de extrañar que sea alguien elegido por Hisu Daojun. Su temperamento es realmente fuera de lo común. Esto es claramente un estafador haciendo su teatro. Te comiste 2 tazones, y aún te falta pagar 1. Mira que te ves tan elegante y refinado. Pero eres capaz de robar por un tazón de fideos. Respetado anciano Chu. Este tigre también vino a participar en la prueba. ¿Tengo algo en la cara? Nada en particular. El talento y los métodos de Su Shixion en la ilusión son asombrosos. Le expreso mi admiración. Maldición, definitivamente vio cómo fingía el accidente en la calle. El maestro quiere verte, vamos. Ah. Así que el hermano tigre tampoco se ha ido. Le ofrezco mis respetos. Allí adelante estás, Wegwan. Cuando veas a mi maestro, pórtate bien. Y no se te ocurra decir tonterías. Descuida, mi lema es respetar al maestro y cuidar la salud. Hasta los calcetines son tan blancos. Este maestro debe ser una buena persona. Esa es mi simple filosofía del bien y el mal. De la secta Baimen, me llamo Mu Yue. Tu maestro, discípulo Suping Yu. He visto al maestro. ¡Qué frío! ¿Acaso este maestro es un glaciar milenario ondante? Cuerpo de puro yan. Puro yan, sin fugas. La velocidad de cultivo supera por mucho a la de la gente común. Pero antes de llegar al reino Swanding no debe perder su pureza. De lo contrario, su cultivo se desvanecerá como el agua. Tian Mai, apertura temprana del Sifu. Sumado al cuerpo de puro yan, claramente tengo un talento de nivel supremo. Pero resulta que no puedo perder mi pureza antes del Swanding.
Él tiene el cuerpo de puro Yan. Es lógico que pueda controlar esa espada larga con grabados dorados. Cuando logres romper el Reinos Wanding, forjaré para ti una verdadera espada voladora con alma. Genial, pero primero debes cumplir con mis requisitos, maestro. Él tiene el cuerpo de puro Yan, y las técnicas que practica son idénticas a las tuyas, así que tú te encargarás de enseñarle. ¿Yo enseñar a mi superior? No creo que pueda hacerlo. ¿Cómo sabes que no puedes y ni siquiera lo has intentado? Obedece y lleva a tu hermano menor o a su residencia. Su Pin Q, todo esto. ¿Será acaso el destino? Una villa individual entregada por la secta, y ni siquiera le pusieron un nombre o a la entrada. Hermana, ¿cómo nombraste a tu patio en aquel entonces? Dame algún consejo. Como cultivo el pergamino divino de Jinwu, tomé el carácter Wu de Jinwu. Se llama Wuge. Esta lógica para nombrar es tan simple y directa que asusta. Pero encaja muy bien con la personalidad de la hermana. Entendido, haré lo mismo. Esto es increíble. Pensé que para cultivar tendría que vivir como un ermitaño en una cueva. Este patio, qué dulce es la vida de mantenido. ¿De qué te ríes? Este lugar ha estado vacío por mucho tiempo. ¿No te parece demasiado espacioso? No es nada. Solo pensaba en lo bien que me trata el maestro. Me dio tanta emoción que me reí. El maestro es realmente muy bueno. Vamos, entremos a ver la casa. Esta hermana realmente no se considera una extraña. Entró en modo de meditación sin escalas. Esto sí que está bien. Esto es vida. ¿Sabes jugar al Go? Sí, el maestro me enseñó una vez. Pero juego demasiado lento. Entonces juguemos a algo simple, 3 en raya. Dime, ¿el maestro siempre lleva puesta esa máscara? No siempre. Seguro que el problema es este tablero. Entonces, si me ganas, ¿me dirás que es porque tu habilidad es superior? No, dejaría que me ganaras a propósito, solo para que estés feliz. Pero lástima que no necesito esforzarme para eso. Está bien, hermana, déjame tocarlo. Tal vez la próxima vez ganes. Ahora déjame enseñarte a cultivar. Ya que visitamos tu lugar, vamos ahora a mi habitación. Te enseñaré a cultivar. Vaya, cultivar es increíble, con solo un paso atraviesas las 4 estaciones. Tu buje se parece más al otoño que mi propio patio. Ah, duele. Se siente un poco bien. Qué pecado. Esto parece que se siente muy bien al tacto. Eso ni se te ocurra tocarlo. Es la enredadera divina del Yan rojo. Ha soportado el calor del fuego verdadero del sol. Cuando crezca, podrá estar a la altura del reino Dongsen. Dongsen, eso es solo un poco menos que el maestro. Tranquila, sé distinguir entre buscar problemas y buscar la muerte. Por cierto, ¿cuánto tiempo le tomó al más rápido en Tiangsu llegar al Reinos Wanding? Unos 2 o 3 años, supongo. Con mi cuerpo de puro Yan, no puedo perder la pureza antes del Reinos Wanding. Eso significa que en el próximo año o 2, solo podré mirar pero no tocar. Y además tendré que verte pasearte frente a mí todo el día. Vamos, vayamos a la habitación. Te enseñaré a cultivar ahora mismo. Este pergamino no debe abrirse bajo ninguna circunstancia. Después te guiaré para cerrarlo. Recuerda, no importa lo que veas, no tengas miedo. También atado. ¿Qué estará sellado adentro? ¿Un demonio devorador de hombres? Ah,
Carajo, este pergamino hasta te asusta en la cara. Este es el pergamino divino de Jingu. Espera, solo hay 99 puntos de luz. Dao. Tianmai tiene un total de 101 meridianos. O a esta técnica le faltan 2. ¿Cómo se supone que deba practicar esto? ¿Acaso quiere que fuerce mi energía para crear los otros 2? Vaya, resulta que hasta tenía contenido oculto. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Se siente muy bien. Ya he comenzado. Eso es bueno. Déjame tomarte el pulso, te ayudaré a verificar. Esta corriente de aire es su energía espiritual. Pero esta ruta de circulación, ¿por qué es diferente o a la que practiqué hace poco? Hermana, tu ruta de circulación de meridianos habitual, ¿es la misma que acabas de introducir en mi cuerpo? Sí, ¿no es la tuya igual? No. Vaya una figura ilusoria detrás de Jingu. Y 2 meridianos o a los lados convirtiéndose en sol y luna. Yo practiqué siguiendo eso. Aparte de Jingu, yo no hay nada más. Cierra los ojos. Siente con cuidado mi ruta de circulación otra vez. Esta ruta es bastante extraña. Pero la energía espiritual fluye sin ninguna resistencia. Incluso, ¿cómo puede ser esto? Intenté seguir tu ruta de circulación, y mi fuerza aumentó repentinamente en un 30% tram. Vaya, resultó ser una versión oculta. Parece que este genio todavía tiene sus haces bajo la manga. Vamos, busquemos al maestro. Esta ruta oculta que ni la hermana pudo ver. Me pregunto si esta misteriosa mujer ¿podrá verla el maestro? No puede ser. ¿Será que soy un genio excepcional con trucos ocultos? Extiende la mano. Muestra al maestro la técnica que aprendiste. ¡Qué frío, maestro! Maestro, este humilde discípulo, ¿practicó algo incorrecto? No hay ningún problema. Los 100 meridianos han sido despejados. Ahora solo sigue el flujo y entra al Palacio Imperial. Entonces, esa figura que vaya en el pergamino. Yo no la vai. Quizás tu cuerpo de puro yan activó la herencia antigua dentro del pergamino. Para ti no es algo malo. Practica así, estarás estable. Parece que esta técnica oculta fue personalizada exclusivamente para mí. Hermana, ¿aquí incluyen las comidas? Sí, pero tienes que prepararlas tú mismo. Yo podría hacerlo, pero no soy muy buena en eso. No importa, entonces dejaré eso en tus manos, hermana. Primero mira esto. Yo iré a la cocina. Ah. Susian, esto es increíble. Es como si la información hubiera sido introducida a la fuerza en mi cerebro. Para completar la etapa Fantiel, se necesitan 99 vibraciones en el mar espiritual, conocido comúnmente como cimentación de los 100 días. Espera, dice que cuanto mejor sea el talento del genio, más vibraciones habrá, y más tiempo tomará la cimentación. Con este talento supremo que tengo, ¿acaso estaré atrapado en la etapa Fantiel por un año entero? El sufrimiento de este cuerpo de puro yan, tendré que aguantarlo durante todo un año. ¿Qué es este olor? ¿Alguien está quemando cosas en el patio? Hermana, esto es... Esto es arroz con carne. ¿O es algún tipo de arma oculta de nuevo diseño? Es solo arroz común. Quemado por fuera y crudo por dentro. Este control de fuego es más letal que un veneno. ¿Comes esto normalmente? Superar la tribulación. Me he esforzado mucho. Quizás es porque hoy cambié mi método de cultivo y no pude controlar bien el fuego. Si has podido sobrevivir comiendo esto hasta ahora, hermana, eres realmente difícil de matar. ¿Dónde está la cocina? Llévame. Por cierto,
¿Quién preparó las píldoras de inanición y las de claridad mental anteriores? ¿Qué pasa? Como pensaba, fue ella. Si puede convertir el arroz en una pesa sólida, las píldoras también deben ser armas ocultas. Creo que esa es la innovación de un genio. La píldora de claridad mental es potente, y la píldora de inanición es dura. También sirve como arma oculta. 2 pájaros de un solo tiro. ¿Realmente es tan bueno como dices? Solo estoy exponiendo los hechos. ¿Qué sabor prefieres? ¿Algo suave o picante? Picante. Es hora de mostrar mis verdaderas habilidades. ¡Qué rico huele! Prueba esto. Esto sabe delicioso. Y esto también sabe muy bien. La comida que preparaste está demasiado buena. Eres súper increíble. Si te gusta, de ahora en adelante, yo me encargaré de cocinar. Con solo unos platos caseros, ya estás tan satisfecha. ¿Qué tan difícil habrá sido la vida de la hermana antes? Come tanta carne. Pero que no vaya o a parar o a los lugares correctos es algo envidiable. Un montón de cabezas de pescado con ojos brillando en verde, mirando al cielo o a 45 grados. Si lo conviertes en ese famoso plato, la escena sería simplemente fatal. Entre las 9 venas y las 3 montañas, hay una dedicada o a las piedras inmortales. Creo que te queda perfecta. Únete, únete. ¿No nos hemos unido ya o a la secta del maestro? ¿Podemos tener un trabajo secundario? Las 9 venas se referían originalmente al linaje del maestro, pero con el tiempo se convirtieron en un apodo para cada especialidad. Entonces vamos a mi habitación. Allí tengo plantadas muchas plantas de elemento fuego. Practicar el pergamino divino del cuervo dorado lo hace todo mucho más rápido. ¿Es esta la velocidad real al activar todo el poder del chi? El dispositivo de absorción espiritual funciona como si hubiera tomado un estimulante. Esto es increíble. ¡Qué despliegue de energía tan dominante! ¿Así es como se siente cultivar siendo de la vena celestial? Incluso el chi espiritual o a mi alrededor está siendo atraído hacia mí. Shiji, ¿no estaré absorbiendo demasiado rápido? ¿Te he robado tu chi espiritual? No, cuanto más rápido absorbas, mejor será. Sin embargo, es la primera vez que atraigo energía. Al entrar en el Wang Tin, mis meridianos duelen por la presión. El dolor por la presión es solo una ilusión. Ahora mismo siento como si estuviera jugando a ese juego del pez grande que se come al chico. Esta sensación de absorber energía espiritual desenfrenadamente hacia mi cuerpo es una locura. El poder espiritual fluye en mi cuerpo. Mi piel se siente pura y sin impurezas. Ahora, con esta sensación de fuerza, siento que podría matar a un buey de un solo golpe. Aunque, probablemente, sea solo una ilusión. Vaya, vaya, una belleza saliendo del baño. ¿Qué pasa? Si te gusta tanto, mira todo lo que quieras. Tú también duermes así normalmente, ¿no? Una cosa es tener la intención pero no la fuerza, y otra es tener la fuerza pero no poder tener la intención. Chendapao, en este momento realmente empiezo a entenderte. Puedo tomar una píldora de claridad mental. Está bien. Ya está bien. Es hora de dormir. Deja de hacer tonterías. Está bien, te haré caso. Con una cama tan grande, ¿por qué tienes que empujarme tanto hacia un lado? No solo no dejas espacio, sino que te enrollas como un taco. Shiji, hagamos un trato. Dame al menos una esquina de la manta. No te la daré. Bien, tú ganas.
ya que no puedo ganarte en la cama. Solo me queda superarte en la cultivación. Ah, ¿por qué te levantaste tan temprano a cultivar? El día se aprovecha mejor por la mañana. Solo soy una persona disciplinada, eso es todo. No puedo decir que es porque no pude ganarte el espacio en la cama, y me vaya obligado a levantarme, ¿verdad? Incluso un genio como su Pinkyu está practicando con tanto esfuerzo, ¿y yo aquí durmiendo? Esto es un pecado. Mejor vuelvo a dormir un poco más, mi DAO mental es muy fuerte. ¿Qué carajo? Dormir un poco más, mi DAO mental es excelente. Tengo hambre, mucha hambre, hora de comer. Quiero algo picante. Pero que no esté demasiado pasado. Shiji, pides demasiado. Vaya, vaya. ¿Usas los hechizos de cultivación solo para cortarte el cabello en un segundo? No importa lo duro que sea cultivar. Comer debe hacerse con entusiasmo. Hoy le prepararé a Shiji algo rico en carbohidratos. ¿Qué es? ¿Qué es? Fideos con aceite picante, cómelos mientras están calientes. Esa velocidad y determinación para comer es incluso más feroz que cuando desenvaina su espada para pelear. Por cierto, las clases en Iban están por comenzar. ¿Quieres que te lleve? Claro, justo después de cultivar toda la noche. Aunque absorber energía espiritual crea una adicción muy placentera. Escuchar las lecciones también puede ser interesante. Aprovecharé para ver esas piedras inmortales de las que hablaba Linkin y ver qué diferencia tienen con la cocina normal. Genial, estas son las píldoras de azúcar que hice. No tienen efectos especiales, pero refrescan el aliento. Tienen efecto inmediato. Hermano Su, esto. Hermano Lee, ¿qué pasó con ese tigre blanco? ¿Te refieres al hermano tigre? De repente desapareció durante las pruebas posteriores. Supongo que algún anciano se fijó en él, lo eximió de las pruebas, y fue directo a ser aprendiz. ¿Aprendiz solo por su manejo de espada de 100 años? ¿Qué pasa? ¿No es algo bueno? Nada, es que me preocupa que le vaya demasiado bien. Si termina en la rama de alquimia, ese tonto va a comer píldoras sin control, y terminará envenenado por sus propias medicinas. Ahora el anciano Z. Mulin lo tiene retenido en el pabellón de píldoras para desintoxicarlo. Ese glotón realmente no es nada selectivo. Terminemos de escuchar la lección, y luego iremos al pabellón de píldoras o a ver a ese tigre. Espero que no se me abalance encima para morderme. No hace falta tanta cortesía. Soy Jan Z. instructor de la rama de entrenamiento de Chi. Si a alguno de ustedes le interesa el entrenamiento de Chi, todos son bienvenidos al pabellón de Chi. Este tono tan entusiasta y esa actitud de tú eres el elegido. ¿No es esto exactamente igual a cuando los clubes de la universidad reclutan nuevos miembros? Esta es una espada de 100 forjas del mundo mortal. Siéntanse libres de sostenerla y sentirla. Se siente pesada, pero comparada con la espada dorada con efectos especiales de Shiji, esto es, o a lo mucho, un palo para avivar el fuego de lujo. Disculpe, anciano Yan. Entre los herreros mortales, ¿realmente existe alguien capaz de forjar una pieza única que supere a esta espada de 100 forjas? Es Jin Xingsue, del linaje de la familia Jin, la familia de los genios Jin. Suena a que tiene un respaldo muy fuerte. ¿Cómo no iban a ser fuertes si son una familia de inmortales? Además de las 4 grandes sectas y los 3 grandes lugares sagrados, las familias poderosas son las que mandan, porque en casa siempre hay un ancestro Daojun cuidando. Ya entendí, es de la familia Jin. Es un hijo de papá cultivador con contactos arriba. Eso fue solo cuestión de suerte. Al forjar la espada, por casualidad se mezclaron materiales que contenían energía espiritual.
En cuanto a los rumores populares de espadachines que se sacrifican, forjando espadas divinas con su propia cabeza, son puras tonterías. Solo sucede porque la grasa animal del cuerpo humano puede elevar significativamente la temperatura del horno, nada más. Vaya, en un mundo de fantasía de cultivo. Realmente acabo de escuchar una explicación científica tan rigurosa. Las herramientas mortales no tienen una clasificación de nivel, pero desde que empieza a usarse el chi espiritual, se dividen en 5 colores: azul, púrpura, dorado, rojo y multicolor brillante. Esto depende de la maestría en la forja y la calidad de los materiales. El multicolor es el mejor. ¿Por qué este estilo de repente se volvió tan no convencional? ¿Y qué hay de este sable de luz al estilo Star Wars? Eso es un artefacto mágico, un arma que desafía las leyes, con efectos milagrosos. Por encima de los artefactos, cuando adquieren conciencia, se denominan tesoros espirituales. Si chocan cara a cara, un tesoro espiritual cortaría fácilmente al chi multicolor. Pero un tesoro espiritual tiene inteligencia. Si se usan métodos para romper el flujo de chi, es fácil como quitarle un dulce o a un niño. ¿Por qué esta espada es tan delgada HMPH? Además de las clasificaciones anteriores, existe el objeto de vida. Este objeto está unido al destino del cultivador, viven y mueren juntos. Si el objeto es fuerte, la persona es fuerte. Si el objeto se destruye, la persona muere. No dijeron que no pudiera usarse un ser vivo, ¿verdad? ¿Se puede usar esto para hacer trampa? Anciano Yan. ¿Se pueden usar bestias demoníacas o plantas espirituales como objeto de vida? Los obligo a cultivar duro con un látigo, y yo simplemente recojo los frutos. El Salón Lilian de la Vía Demoníaca realmente hace eso. Pero ellos profanan las tumbas de sus ancestros, convirtiendo cadáveres en sus cadáveres de vida. Tenía que ser. Si no hubiera estado antes con la gente del Salón Lilian, realmente no habría reaccionado ante este ejemplo. Entonces, ¿puedo usarme a mí mismo como objeto de vida? Yo me vuelvo fuerte, mi objeto de vida se vuelve fuerte, mi objeto de vida se vuelve fuerte, yo me vuelvo aún más fuerte. Un pie pisa al otro pie, y simplemente asciendo al cielo en el acto. ¿Por qué este chico de la vena celestial solo piensa en caminos torcidos? Maldito cerebro. Muévete de una vez. Déjame ver cuál es tu límite. No puedo dejarme vencer aquí. Los cultivadores corporales de la antigüedad hicieron algo así. Pero el efecto no es tan exagerado como imaginas. Solo hace que el cuerpo físico sea increíblemente poderoso. Y no teme a los ataques contra el alma. Alcanzando el estado de unión entre el cuerpo y el espíritu, pero el daño recibido cuenta como daño doble, y la capacidad de autocuración se reduce drásticamente. Muy bien. Todos deberían tener ya una comprensión básica del camino del entrenamiento de chi. Les plantearé un desafío. Dentro está la técnica básica, el arte de control de llamas, que ayuda a manejar la energía espiritual. Al mismo tiempo, además de la forja, también es útil para la alquimia y las piedras inmortales. Si a alguno le interesa la forja, una vez que domines esta técnica, podrás venir al Chi-Ge para intentar refinar la energía espiritual. ¿Por qué corren tan rápido? Todavía tengo la idea de convertir los talismanes en mi objeto de vida y hacerlos explotar. No lo pregunté, hermano Su, esa idea realmente llena un vacío sobre cómo podría morir un cultivador. ¿O a dónde vamos ahora? ¿O a buscar a tu oso Abu? Ver cómo le va a ese tigre blanco en el pabellón de píldoras. Hermano, dime la verdad. Ustedes, los de las familias inmortales que vinieron a la secta Tiangsu, ¿no será que sus casas están a punto de derrumbarse? ¿Vinieron a buscar protección?
Hermano Su, hace un momento no conocías a las familias inmortales. ¿Cómo es que ahora pareces saberlo todo? Eso es fácil. ¿Tú y esa Jin cómo se llamaba? Jin, ¿qué cosa? Estaba tan ocupado haciendo tonterías que olvidé el nombre. Ahora ya ni el caballo tengo. Jin Singsue, sí. Ambos tienen buenos talentos. No parecen jóvenes rebeldes. No están en casa heredando la fortuna, sino que vinieron no a buscar una secta. Solo hay una verdad. Definitivamente tienen una razón para no poder quedarse en su familia. Generalmente, esto sucede cuando la casa ya no funciona, se está cayendo y los enviaron fuera con antelación, para buscar una facción poderosa que les sirva de respaldo. El hermano Su ha adivinado bien. Incluso los Daojun tienen sus tribulaciones. El pilar de la casa está a punto de caer. Así que, naturalmente, tienen que dispersarnos para salvar algo del linaje. Quienes logran ser Daojun tienen gran destino. Quizás podamos convertir la mala suerte en buena. Tomaré tus buenos deseos, hermano Su. Ahora solo quiero abrazarme bien fuerte o a la secta Tiangsu. No es de extrañar que sea el pabellón de píldoras. Solo inhalar este aire me hace sentir renovado. Si pudiera cultivar aquí todos los días, avanzaría o a pasos agigantados. Cierto, el aroma o a medicinas cuando mis mayores practican alquimia en casa no se compara con esto. ¿Qué dice en este cartel sobre las drogas? Es venenoso, por favor, contengan la respiración. Demonios, me la pasé inhalando mientras leía el letrero todo el camino. Y resulta que el aviso estaba escondido dentro del horno de píldoras, todo para advertirnos que no inhaláramos. ¿Qué clase de diseño antihumano es este? No pasa nada, hermano Su. Tengo píldoras antídotos. ¿Qué? Lánzalas. Muy bien, aquí van. No lancen las medicinas o todos estaremos acabados. Déjenme algunas. Demonios, no me. ¿Quién puso este cartel? Anciano Su, salga pronto. El letrero sonó. Alguien más se desmayó con las drogas. Bien, muy bien. Ya hay un discípulo que identificó el 9º ingrediente. Entonces, ¿alguien podrá identificar el 10º ingrediente? Sí, lo sé, anciano Bison. Este 10º ingrediente es la hoja de la niebla del WoW. Este tipo de rábano contiene toxinas. Si no se cosecha adecuadamente, las toxinas se liberarán en el aire, cubriendo la visión. Nada mal, nada mal. Entonces, observen bien cómo desintoxicar esto cuando se mezclan 10 tipos de medicamentos. Este estilo no está bien. ¿No se suponía que debíamos curar enfermedades y salvar personas? ¿Por qué parece un esquema de ventas piramidales? ¿Esta gente de la alquimia no será que, al no poder crear píldoras, se han vuelto locos colectivamente? Es el fuego misterioso de 3 colores. La técnica de control de fuego del anciano ha mejorado de nuevo. Los efectos visuales son bastante llamativos. Pero esta técnica de refinamiento parece más bien que estuviera cocinando un gran guiso. Esta vez vamos a hacer algo más estimulante. Chonlong Yu B. Ah, ¿qué es esa cosa? ¿Qué significa eso de hacer algo más? ¿Acaso no me salvé de esta cuando me desmayé antes? Rápido, rápido, midan el tiempo. Esta vez definitivamente despertará en 5 segundos. No habrá más sorpresas. ¿Qué me estás haciendo? (5) B símbolo 1 de 1N 3.
Al fin despertaste, ¿estás bien? Supongo que sí. Maestros y ancianos, ¿por qué aparezco aquí? Me duele mucho la nariz. Fuiste víctima de una alucinación. La toxicidad de esos medicamentos es imposible de prevenir. Ustedes no tienen experiencia. Es normal no darse cuenta al principio, pero tampoco es que no tenga sus beneficios. Beneficios, Shidi, tu visión es demasiado limitada. Esta medicina es, en realidad, una mezcla de varios ingredientes muy nutritivos, combinados de esa forma. Pero recuerda, si la nutrición es excesiva, se convierte en veneno. Si se inhala en pequeñas cantidades, en realidad tiene un efecto reconstituyente para el cuerpo. Es difícil para la gente común controlar esa medida. En unos días iré a Iban no a dar una lección. Puedes venir o a escuchar. Para entonces, si te unes al danje, podrás practicar cuanto quieras. Con Shixion vigilándote. Garantizo que no habrá problemas. Vaya, misterio resuelto. Después de decir tanto, resulta que solo intentaba embaucar a alguien para que se unirse. Hasta fue capaz de inventarse que esa droga tenía beneficios. ¿Por qué te despertaste? ¿Por qué me miras así todo el tiempo? ¿Acaso sigues teniendo alucinaciones por culpa de la medicina? ¿Quieres que te examine de nuevo? Z ya puede estar tranquilo. Solo quería saber, ¿quién colocó ese cartel lleno de abolladuras en medio de la medicina? Planeo traerle algunos productos locales para agradecerle en persona. Ah, eso. Tú también piensas que el efecto del cartel es muy bueno, ¿verdad? Lo puso tu Dashiji. ¿Qué demonios? ¿Mi Dashiji? Cuando el danje estaba lleno de vapores medicinales, ella tuvo la innovadora idea de combinar una matriz de ilusión y colocar ese cartel. Así se aseguraba de que cualquiera que fuera afectado por la droga se acercara al cartel y lo golpeara. De esa forma, sabíamos que alguien más se había intoxicado. Hay tantas cosas que criticar aquí, que no sé ni por dónde empezar. Si uno no estaba intoxicado, no importaba ver el cartel. Pero como yo sí lo estaba, fui atraído por la matriz para chocar contra el cartel. Su nivel de maldad es sencillamente indignante. ¿Qué decía el cartel? ¿Por qué todos ustedes, al despertar, tenían esa cara de amargura y rencor? Decía que la medicina era tóxica, y que por favor contuvieran la respiración. Por cierto, Z ¿qué pasó con aquel tigre blanco de ayer? El muy condenado sabe elegir. Combinó la droga de una forma que ni yo había visto nunca. Es el veneno más interesante que me ha tocado resolver en años. De verdad quisiera volver al momento previo o encontrar la cura, para empezar de nuevo. Con esa cara de entusiasmo que tienes, ¿no estarás pensando en pedirle al tigre blanco que cree otro veneno, solo para que te diviertas curándolo? Por ahora. Debería estar en el bosque de atrás, comiendo y bebiendo bien. Parece que incluso encontró pareja. No esperaba menos del hermano tigre. Apenas entró a la secta y ya se buscó una compañera daoísta. Z ¿podría hacernos el favor de llevarnos o a verlo? Hace un momento esto era un caos. Y ahora veo 1000 acres de tierras fértiles. Este danje sí que sabe ocultar sus secretos. ¿Qué les parece? Nuestros campos espirituales son espectaculares, ¿no? Mientras te unas al danje, en el futuro podrás cultivar cualquier medicina espiritual que desees. ¿Acaso les pagan una comisión por reclutar gente? Ojalá fuera así, pero no la hay. El gran Zetanglao solo nos da objetivos, pero no dinero. Los gastos de alquimia no tienen límite. Si no reclutamos o a nadie, el gran Zetanglao nos recorta el presupuesto o a los demás. Dime tú, ¿no es una maldad? Menos mal que me convertí en discípulo de Daojun. Es una lástima que nunca pueda experimentar ese tipo de problemas. Ser un lamebotas no tiene futuro, idiota. Incluso si ahora es muy feliz, ¿qué clase de encanto podrías tener con ese estilo de esgrima tan vulgar? En realidad, no conozco a ningún lamebotas. ¿Tú sí? Tampoco. Bueno, volvamos. Gracias por llevarnos a ver al lamebotas, Zetanglao. Oh, gracias a ti, Zetanglao. ¿Quién no sabe que los discípulos del gran Hisu Daojun tienen privilegios de sobra? ¿Hace falta ser tan tacaño? Ya deja de actuar. No lograste sacarle dinero. ¡Ay, mamá!
Z Zetanglao, tu trabajo sí que es un tormento. Ese tipo anda merodeando por ahí. Y siempre siento un frío en la retaguardia. Casi me agarra el tigre blanco. Si tanto te molesta, envíalo o a la facción de control de bestias. Tiene su placa de discípulo. O a ver si logra conseguir un maestro o algo así. Eso sería muy interesante. Shixyon, ¿qué pasó exactamente cuando estaba inconsciente? Siento que algo no estuvo bien. Me duele mucho la nariz. Cuando estabas desmayado, Zetaun Mingalin usó un Jade de dragón para dispararte una ráfaga de vapor medicinal directo o a las fosas nasales. Literalmente volaste un poco sobre la cama. Con razón. Dime, hermano Su, ¿sientes alguna otra molestia? Cuando estaba inconsciente, creí escuchar a alguien decir algo como cabeza de cobre y huesos de hierro. No se muere, no se mata. Golpéenlo sin miedo. Tal vez tu dolor de cabeza tenga que ver con eso. Ya decía yo por qué dolía tanto. Eso fue casi como si me hicieran una lobotomía. ¿Quién demonios le enseñó o a estos médicos mediocres del Danje o a curar así? Si no ocurre nada extraño. Esta será la última vez que pise el Danje, porque si vuelvo a ver a Sumulin, no podré evitar darle una buena bofetada. No, espera. ¿Qué hacemos con el hermano tigre? Déjalo que siga lamiendo unas cuantas botas más. O a ver si al menos escucha algo útil. Aunque lo dudo mucho. Hermano Su, me retiro. Nos vemos en 2 días en Iban. Joder, qué genial. Casi olvido que este es un arte marcial de alto nivel. Este método de control, siendo claros, es igual que controlar la intensidad del fuego en una estufa. Ya volviste. Esta presión. ¿Por qué siento que me pillaron en una aventura amorosa? ¿Qué pasa? ¿Fuiste al Danje? Hueles a medicina. ¿Estás bien? ¿Hasta eso puedes oler? Ay, esta desgracia no tiene nombre. Ni siquiera sé por dónde empezar. Entremos y luego hablamos. Vaya, te salieron unos chichones. Y son 2, nada menos. Se ven bastante grandes, ¿cómo te los hiciste? Es que esta mañana, justo después de acordarme de Bayu, pensé en ir a echar un vistazo al terminar la lección. Esto no duele, ¿sabes? Porque no es cicatriz. Aunque, en realidad, que duela un poco también está bien. Mientras sirva para algo, todo vale. En estos casos, es mejor un dolor breve que uno prolongado. ¿Conoces el interior del Danje? ¿Ese tablón de anuncios todo lleno de abolladuras? Ese anuncio es simplemente inhumano. Está escondido en lo más profundo de la zona de medicina, advirtiendo a la gente que no debe inhalar los vapores. Hablando de eso, nuestra Shijie, ¿no habrá puesto más de esas locuras abstractas por otros lados? No quiero volver a caer en otra trampa. La verdad, no estoy seguro. Pero nuestra Shijie es una buena persona. Solo que a veces, al igual que tú, tiene ideas un poco disparatadas. En serio, no te creo. Ya verás cuando la conozcas. Lukinjian Shijie es tan alta como Shizun, y es muy hermosa. Pero no ha estado aquí últimamente. Tiangsu, no importa lo guapa que sea, sigue siendo peligroso. La próxima vez que vea a esa da Shijie, mejor me doy la vuelta y huyo. La próxima vez seguro. Va, no habrá una próxima vez, mujer.
Pero creo que deberías ir al danje de todas formas. Hay píldoras preciosas que pueden acelerar tu etapa Manhwa. La vibración del Lingai. Primero debes ir al Dibu Iban y canjear tus puntos de contribución por un vale, y luego ir al danje o a recogerlas. ¿Cómo puedo evitar la medicina? ¿Qué? ¿Que no irás al danje? Ante el Swantian Daddy, no es que no se pueda ir. Por cierto, ¿se podrá usar el control de llamas para cocinar? Justo me serviría para practicar el control. Usar las manos directamente para proyectar fuego y saltear. Esto es un entrenamiento práctico de la técnica de control de llamas. Mi método es simplemente genial. ¿Por qué diablos tienes la mano metida dentro de la estufa? Estoy practicando la técnica de control de llamas. No entiendes nada, así es como mejor se controla la intensidad del fuego. Ah, sí, ¿acaso no sabes qué? La técnica de control de llamas, además de generar fuego, lo más importante es saber manipularlo. No hace falta que metas la mano ahí dentro. Shichi. No viste nada de lo que pasó hace un momento, ¿verdad? Claro que lo vi. ¿Así que lo viste? Si lo cuentas, te quedarás sin comer. No he visto nada en absoluto. Por cierto, ayer la Shichi dijo que mis puntos de contribución ya habían sido transferidos a mi ficha. Iré a comprobarlo hoy mismo. $9.73 millones. Qué increíble se siente esto de vivir a expensas de los demás. El arma fundamental de un Daojun. Con este saldo podría comprar 9. Tiangsu, no en vano, es una de las 3 grandes tierras sagradas. Son capaces de moler a golpes o a un Daojun, quitarle su arma fundamental y colgarla aquí para venderla. Una pena que aunque la compre, no pueda usarla. Solo con escuchar el nombre se nota que es para fortalecer el cuerpo. HMPH, ¿acaso yo, con mi digno cuerpo de Yan puro, necesito esto? Linkin dijo que no se pueden guardar seres vivos en el Sukiao. 40 KTs de camarones frescos. Si por un descuido empieza no a moverse ahí dentro, si me llegara no a eliminar, sería una muerte demasiado humillante. Y este estilo de vida de hombre mantenido se disfruta cada vez más. Ni siquiera hace falta mostrar esta ficha de identificación. Fue solo una coincidencia, simplemente lo vi por casualidad. Ya que estamos aquí, debería aprovechar para criticar un poco. ¿Quién diría que resultaría ser una técnica de cultivo legítima? ¡Qué aburrido, qué decepción! ¿Acaso los discípulos mayores de Tianhui son así de auténticos? Hasta los pantalones los dejó hechos jirones el perro. Una pésima calificación, esto es bueno. Al menos puedes ganarle en una carrera al perro. Altamente recomendado. Este discípulo mayor que suministra las píldoras. ¿Cuántas veces habrá ido a provocar a ese perro? Esto es tan patético que hasta el perro lo desprecia. Ni siquiera los Daojun pueden aprenderlo. ¿Qué tal si yo sí logro dominarlo? ¿No sería algo increíblemente impresionante? ¿Qué clase de cosa demoníaca es esta? Veamos cómo practican estos talentosos discípulos mayores.
Vaya, lo usan directamente como somnífero. Con razón Linkin puede quedarse dormido en un segundo. La humildad está llena de talentos, realmente. Están cultivando, poniendo su vida en juego. La técnica del resentimiento antiguo se basa precisamente en el resentimiento. Consiste en creer con todas tus fuerzas que puedes lograrlo. Y luego, simplemente sucede. Entonces, tu resentimiento se verá fortalecido. Cuanto más fuerte sea el resentimiento, más altas serán las probabilidades de que lo consigas. ¿No es esto básicamente el poder de porque yo lo digo? ¿Qué técnica? El problema es que no hay forma de verificar si realmente la has aprendido. Crees que has tenido éxito, pero quizás solo fue cuestión de buena suerte. ¿Qué rayos es esto? Espera, si hace un momento claramente terminé de leerlo. ¿Por qué no tengo ni el más mínimo recuerdo? Este fragmento de memoria fue devorado directamente. Vaya, esta técnica es demasiado siniestra. H símbolo 1 EB. El dolor de este discípulo mayor es realmente profundo. Vaya, ¿no es este el pequeño Zetaon? Shizuzu, se ve que ha recuperado el buen semblante. Tienes un apretón de manos bastante fuerte. ¿Cómo sabes que tengo 9 millones de puntos de contribución? Jaja, no es mucho. Solo son 9,736, nada más. Aunque 9,736 no es una cifra pequeña para mí. Tampoco es una cifra tan grande. Cada vez que despierto, tengo que pensar en cómo gastar estos 9,73 millones, pequeño Zetaon. Dime, si algún día obtuvieras 9,736 puntos de contribución, ¿en qué los gastarías? Shizuzu, ¿o a qué has venido o a la torre de píldoras esta vez? No me digas que vienes solo o a molestarme, o solo vine o a recoger los puntos de contribución por las píldoras. Justo 9,736 puntos. Solo unos miserables 9 millones y algo. Si el gran anciano no entregara el certificado de excelencia mensual. De todos modos, uno podría ganar unas 30 o 40 mil unidades de puntos de contribución al año. Con suerte, tal vez hasta 70 o 80 mil. No es más que el salario de unos pocos cientos de años. ¿Qué tiene eso de especial para presumir? Maldita sea, será mejor que vivas mucho tiempo, muchacho. Esperaré unos cientos de años para burlarme de ti como te mereces. Vaya, ¿no es este el pequeño Zetaon? Me volvió a acordar de esos 9,73 millones. ¿Qué está pasando? ¿Tan débil estás después de unos minutos sin verte? No hace falta que se preocupe, tío Marcial Su. En cuanto te vayas, me sentiré mucho mejor. Débil, qué debilidad ni qué niño muerto. Venga, venga, anciano Chu. Prueba mi nueva creación, la super píldora reconstituyente. ¡Ay, qué demonios! ¿Qué clase de elixir has preparado esta vez? ¿Qué clase? Es tan bueno que no podría ser mejor. Mi medicina superará a cualquier píldora reconstituyente común. Será la más vigorizante de todas. Le puse carne dentro. Horny goatwheat, terciopelo de asta de ciervo, cinomorium, morinda, eucomia. Eso suena más a una receta de cocina que a medicina. Son todos ingredientes potentes para fortalecer los riñones y el cuerpo. El hermano Marcial dejó dicho que debía tomar más tónicos. ¿Será esto el destino? ¿Así que te consideras un experto en nutrición y salud? No es broma, soy un maestro en eso. Toma una, hazme el favor. Lo que este tipo prepara suele ser venenoso, pero mi nivel de cultivo es alto. Si me tomo una, no me moriré. En cuanto su Pink Q se tome una y sienta el efecto inverso. Seguro que pone los ojos en blanco ahí mismo. Espera, Linkin advirtió. Que no vuelva a aceptar píldoras de desconocidos sin más. Esta mirada de Chao Zetaon es sospechosa. Anciano Zetaon y este hermano Marcial menor.
Disfruten de la poderosa energía medicinal de esta píldora. Jeje, les aseguro que no los decepcionará. ¿Cómo te sientes, Chao Zetaon? ¿Te encuentras mejor? Pues bien, en realidad nunca estuve débil. Esta píldora solo sirve para adornar o a lo sumo. Maldita sea. Ja 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 ja. Maldito seas, hazme el favor. ¿Es este el tónico que preparaste? Te aseguro que usé ingredientes de lo más potentes. Teóricamente, todo debería estar bien. Es problema del antiguo método del resentimiento. Además, el resto de los ancianos también la tomaron. Dijeron que mi elixir era excelente. ¿Cómo es que toda la culpa terminó cayendo sobre mí? No lo fuerces, Ley. Bloquea la puerta. Hoy nadie sale de aquí ileso. No patees la puerta, soy un anciano. Hermano Su, qué coincidencia. ¿Tú también vienes a canjear píldoras? Pero llegaste tarde. Calculo que tendrás que esperar un buen rato. ¿Acaso vaciaste el pabellón de píldoras, hermano Su? No, es que alguien, por su propia cuenta, enfermó del estómago o a un montón de discípulos. Ahora mismo deben estar luchando por un lugar en la letrina. Alguien estuvo repartiendo píldoras por ahí. ¿Y tú no caíste en la trampa, hermano Su? Por favor, ¿cómo voy a tropezar 2 veces en el pabellón de píldoras? Ese Chao Zetaon quiso tenderme una trampa. Ahora mismo está como un Buda de barro cruzando el río. No puede ni salvarse a sí mismo. ¿Eso fue lo que estalló? Probablemente. Yo me largo, tú, si no tienes prisa, te sugiero que vuelvas mañana. De lo contrario, podrías perder el apetito. Muchas gracias por el aviso, hermano Su. Aunque haya mucha inmundicia, puedo usar la técnica de purificación. El discípulo Supin Q saluda a la maestra. ¿Qué sucede? Cada vez que veo a esta maestra de seda blanca, mi corazón empieza a latir más rápido sin control. ¿Te pones nervioso al verme? Un poco, maestra, su presencia es etérea y sublime. ¿Cuántas personas en el mundo pueden igualar a la maestra? Al verla, es inevitable que mi corazón se agite. Sentir alegría al contemplar la belleza es parte de la naturaleza humana. Eso es lo que realmente piensas, claro. Eres de lengua fácil y poco sincero. Si vieras mi verdadero rostro, tal vez no dirías lo mismo. Al menos en este momento. La maestra ante los ojos del discípulo es pura y circunflejo impecable como el jade. ¿Te sorprende? Esto es el sello de esclavitud registrado en el pabellón de libros celestiales. ¿Cómo puede aparecer esta antigua técnica prohibida en el rostro de una Daojun? Maestra, ese sello, ¿no puede usted borrarlo por sí misma? Para mí, esto no tiene ninguna restricción. Podría borrarlo cuando quisiera.
Pero, ¿crees que mi pasado desaparecerá solo porque él desaparezca? Lo conservo para encontrarlo. ¿Y qué crees que haré? Encontrarlo y matarlo. ¿Solo eso? Eso no sería suficiente. Él me hizo todo tipo de atrocidades en aquel entonces. Actuó con total malicia. Ahora que he alcanzado el éxito en el Dao, naturalmente, debo cerrar este karma. Cortaré su ciclo de reencarnación, ya que la maestra ha estado angustiada por este asunto todo este tiempo. El discípulo desea ofrecer su humilde ayuda. ¿Podría decirme alguna pista sobre este individuo? Si algún día alcanzo un gran nivel de cultivo, será un honor ofrecerle este regalo o a la maestra. Tu nivel de cultivo aún es superficial. Saber estas cosas solo te traerá problemas innecesarios. ¿Para qué viniste o a verme hoy? En el pabellón de libros celestiales, hay una técnica de cultivo para el cuerpo de Yan puro, que permite condensar el verdadero fuego de Yan puro. Quería pedirle consejo o a la maestra, ¿es posible? Parece que está en el pabellón de libros celestiales, pero tengo un método mucho mejor, aunque es un poco más difícil. Muchas gracias, maestra. El sello de esclavitud en el rostro de la maestra. Y esa actitud suya al hablar. Siento que algo es extraño, pero no logro entender bien qué. Además, esa frase de cortar su reencarnación denota un odio inmenso. Olvídalo, darle vueltas no sirve de nada. Mejor me relajo en lugar de perder el tiempo. Será mejor que cocine cangrejos de río. De paso, probaré el antiguo método del resentimiento. Esta olla gigante que usan para los banquetes funerarios es perfecta para estos 20 kilos de camarones espirituales. Si el método del resentimiento es una cuestión de voluntad, entonces solo tengo que pensar obsesivamente en que estos camarones quedarán deliciosos. ¿Eso aumentará el resentimiento? Si logro canalizar tu resentimiento con éxito, y luego piensas en alguien más. Un ciclo infinito de magia, ¿no sería simplemente asombroso? Teóricamente es posible. En cuanto Linkin regrese, tengo que obligarlo o a que lo intentemos. Ahora, primero echaré los camarones picantes o a la olla. Si el antiguo método del resentimiento realmente es idealista, solo tengo que ser lo suficientemente terco. Si creo que lo positivo es negativo, ¿podré lograrlo? Si logro canalizar tu resentimiento con éxito, luego tú piensas en alguien más. Todos dándonos la mano en un ciclo infinito. Eso nos haría invencibles. En un momento tengo que buscarlo para probarlo. ¿Qué hay? Wow, camarones. ¿Ya están listos? ¿Ya están? Prueba uno o a ver. ¿Qué está pasando? Pelado automático de camarones. Esto es el sueño definitivo para alguien que ama los camarones. Jeje, no importa. Puedo pelarlos por ti. Soy muy rápido pelando camarones, porque tu sentido espiritual puede pelar camarones, y el mío no. Cuando superes la etapa de extinción mortal hacia el mar espiritual de la corte imperial, soportarás la presión de las mareas invertidas de Sitín. Recogerás la marea, y tu sentido espiritual también se fortalecerá. Esa etapa se llama refinamiento del espíritu. El sentido espiritual se divide en ligero, espiritual y pesado. Mi nivel actual es ligero, solo puedo hacer esto. Al llegar al espiritual podrás percibir el espíritu en objetos de Jade, y con el pesado podrás controlar todo bajo el cielo. Vaya, parece que tengo otra razón para esforzarme en el cultivo. Por cierto, tengo una idea brillante sobre el método del resentimiento. Si ambos intentamos pensar en el resentimiento del otro, haciendo un ciclo infinito. Ya lo intenté una vez. Estuve 2 días y 2 noches intentándolo sin éxito, antes de que me soltara. No estarás planeando hacer lo mismo, ¿verdad? Bueno, está bien. La energía espiritual de los camarones espirituales, sumada a esta energía espiritual, el ciclo circula cada vez más rápido. No puedo sentir ningún límite. Tengo que hacerlo aún más rápido. Algo anda mal. ¿Por qué la energía espiritual se está escapando? Mi cultivo está retrocediendo. Esto debe ser una alucinación.
Mientras yo no lo crea, la alucinación no existe. Ya que quieres hacerme creer que mi mar espiritual se está secando, pues aumentaré la dosis de medicina, o a ver hasta dónde puedes secarlo. Esto no es un simple contragolpe común. Es la prueba del vacío de las 7 tribulaciones del camino. Maestra, ¿no cumplí con mi deber? No cuidé bien de él. No te culpes. No es tu error. Es que él es demasiado inquieto. Tranquila, estará bien. Esta es la prueba del demonio interno. No hay nada. Ni siquiera puedo sentir mi propio cuerpo. Ya que es un sueño. ¿Por qué no ser más atrevido? Quiero abrir el cielo y la tierra. Recrear el fuego, el agua y el viento con el método del resentimiento. Poder del pensamiento, actívate. Entonces, la rueda blanca y negra de hace un momento, ¿no la creé yo con mi mente? ¿Fue la maestra quien intervino para salvarme? Muchas gracias, maestra, por salvarme la vida. Tienes un gran talento. No hay necesidad de tener tanta prisa. La codicia por el progreso rápido nunca es algo bueno. Esta vez considéralo una lección. La próxima vez podrías no tener tanta suerte. ¿La próxima vez no tendré tanta suerte? ¿Acaso significa que la maestra me dará otra oportunidad? El discípulo reconoce su error. Ven mañana temprano al paso de la nieve. Te enseñaré esgrima. Deja que la hermana mayor vea. Qué bien, estás bien. No creo que estemos bien. ¿Qué pasa? Oh. Estás encima de mí, primero me levantaré yo. Profundos sentimientos. Pensamientos constantes. Tu amor y mi lealtad se terminan. Las montañas y los ríos siempre serán claros y ligeros.